Hoy comenzamos el día yendo de nuevamente al ginecólogo. Creo que todo este tiempo, bueno, toda esta semana que me quedan es yendo al ginecólogo y haciéndome ultrasonido porque ya dentro de prácticamente 2 semanas ya doy a luz. Qué emoción, la verdad. Vamos a ver qué me dicen ahora. Aquí, ahora mismo no siento tanto frío, pero empezó la mañana siendo -6 grados. Así que ustedes se imaginarán, ya estoy bien abrigadita y eso que no tengo gorro puesto, pero hace un poquito de frío. Ya estoy aquí, de hecho, 1 hora después, porque hay bastante gente hoy aquí en el ginecólogo. Yo no sé, pusieron a todo el mundo para el lunes día 6, porque vaya. Y déjame decirle, hoy el día de los Reyes Magos, que tengo un regalito para Lian, que no se lo pude dar por la mañana. Bueno, no se lo pude poner en el arbolito por la mañana porque estaba súper mal criado, porque tenía mucho sueño y tenía que llevarlo para el daycare. Así que se pueden imaginar. Ahora vamos a ver qué me dicen o qué me hacen. Tengo una falta de aire ahora mismo enorme. Bueno, en la clínica, que no le había comentado nada, me dijeron, en la clínica de ginecología, no, me dijeron que pues me hicieron tacto vaginal para ver si había dilatado algo porque tenía varias contracciones, pero bueno, nada lo normal porque realmente no he dilatado nada. También me hicieron como un examen para ver si tengo alguna infección o algo. Y ya pues me tomaron los latidos del corazón del bebé y todo está bien. Me pusieron consulta el jueves. Es decir, esta semana tuve consulta hoy, que es el lunes. Tengo consulta el miércoles, que es para hacerme ya el ultrasonido. Tengo consulta el jueves. Todavía me ven con falta de aire porque el del catarro aún no ha mejorado mucho. Me mandaron medicamento que supongo que ya cuando esté listo en Walmart nada más tengo que ir a buscarlo. Fui también al apartamento, que pensaba yo que había terminado, pero bueno, faltaba entregar un money order que pensamos hacerlo online, pero, o sea, pagarlo online, pero no nos dejaba, entonces yo tuve que venir aquí a pagarlo. Y otra cosa también, pues que me pasó, que tienen que tener mucho cuidado cuando estén liquidando cosas, sobre todo dinero, en los condominios, fue que pues cuando nos llega el statement de lo que habíamos pagado, porque teníamos que pagar 2 meses de renta más un fee que nos cobraron por supuestamente no decirlo a tiempo, cuando teníamos que decirlo 2 meses supuestamente con antelación. Pero bueno, más ese fee. Entonces resulta que cuando nos llega el statement de lo que teníamos que, o sea, lo que faltaba por pagar, porque yo nada más pagué los 2 meses de renta, no sabíamos nada del fee ese que teníamos que pagar. Pero bueno, ya cuando pagué los 2 meses de renta, había como que de lo que yo había pagado ya, faltaban $500. O sea, un money order de $500. Y mi esposo me pregunta, ¿tú estás segura que lo entregaste, que le diste todo? Y yo dije, sí, de algo que estoy segura es que yo lo entregué completamente, todo el dinero, todos los money order. De hecho, se lo conté paso por paso, todos los que habían de 500, todos los que habían de 250, todo, se lo conté. Y bueno, mi esposo le responde que faltaba uno de 500. Y a los 2 segundos, la muchacha responde rápido que había tenido problemas escaneándolo y ya rápido pues actualizó el statement. No quiero pensar nada malo ni nada negativo, pero imagínense que pues si nosotros no nos hubiésemos dado cuenta, hubiésemos pagado ese dinero cuando realmente yo lo pagué. Es para que estén como a la viva cuando vayan a hacer una liquidación o algo, siempre tengan presente y lean todo dato por dato del statement que le den que tengan que pagar, porque pues pueden pasar susticos. Y ahora vine a Aspen Dental, que no sé si se acuerdan, en un video yo le había comentado que había tenido que venir porque me llegaban correos al apartamento, que tenía problemas con el statement de aquí de Aspen Dental, que si no saben lo que es una clínica estomatológica, que pues pasaba que decía que yo tenía que pagar de más cuando ya yo había liquidado prácticamente todo. O sea, me faltaba poquito para liquidar todo con ellos porque lo estaba financiando. Y a esa altura, como supuestamente que el seguro no había querido pagar y todas esas cosas. Y ya cuando yo vine me dijo, no hay problema, ya supuestamente dentro de un mes ya no tendré que llegar ninguna carta. Y pues resulta que a mi esposo le llegaron una carta porque teníamos problemas de los dos y yo vine por los dos. Y resulta que pues a mi esposo le llegó una carta que su cuenta de aquí la había mandado a colección. Así que se puede imaginar todo el lío que se ha formado. Yo he venido varias veces aquí y me han peloteado porque la gerenta no está.
Y si, el peloteo es como dicen los cubanos cuando te barajan mucho, cuando te dicen no está, vienes otro día, no está, vienes, te mandan a venir otro día y no está. Ahora, pues resulta que mañana va a estar, vamos a ver, ya le contaré porque todo esto es de toda esta semana, que va a ser una semana muy importante, porque toca el baby shower de bebé Dylan. Entonces, vamos a ver si mañana se resuelve. Díganme si le ha pasado algo similar y cómo lo han resuelto. Lo voy a leer en los comentarios porque realmente necesito de su ayuda. Ahora sí voy para la casa a preparar la comida y todas esas cosas, que ahorita más tarde pues tengo que buscar a bebé Liam. Y de ahí a mi mamá, y de ahí a mi papá, y de ahí a hacer muchísimas cosas. De hecho, tengo que buscar a mi mamá primero, y de ahí a mi papá, y de ahí a bebé Liam. Y nada, soy de chofer. Pero bueno, familia, casi ya este bebé nace. Estoy súper emocionada porque les digo, esta semana va a ser muy linda, muchas consultas y sobre todo que vamos a tener el baby shower. Mi primer baby shower, porque con Liam yo le dije no hice ni revelación de sexo ni baby shower por todos los problemas que yo tuve con bebé Liam. Pero bueno, este sí quiero hacer baby shower. Ya a buscar a mi bebé. ¿Bien? Regalo, Liam. Cierra los ojos. 1, 2, 3. ¡Wow! ¿Quieres ver qué es lo que hace? Mira esto, mira. ¡Ah! ¡Una patineta! ¡Uy! Actualización un poco de todo el revuelto que se formó aquí en la clínica Aspen Dental de estomatología, que ya le había dicho que tenía que venir de nuevo porque ayer vine y entonces me dieron peloteo de nuevo. Yo se los comenté ayer que no estaba la manager, pero bueno, hoy sí estuvo, ya se resolvió supuestamente todo, ya le van a quitar la cuenta de mi esposo de colección, que eso realmente era lo que más me preocupaba a mí, le preocupaba a él, porque bueno, eso como ustedes saben afecta muchísimo el crédito. Pero bueno, ya se resolvió. De hecho, ya me imprimieron el papel que tenía el balance cero, que ya no se debía nada y todas esas cosas. Estuve aquí bastante rato, como 2 horas aquí esperando que me atendieran. Pero bueno, era que estaba en una llamada y estaba resolviendo todo el problema. Y de mi catarro, pues estoy fatal todavía. Espero mejorarme antes del día 20, la verdad, porque tengo miedo que me digan, no, ese día no podemos hacer cesárea porque tienes catarro o algo así. No. Entonces tengo que mejorarme, estoy tomando bastantes cosas. Ya me mandaron el medicamento que ya me empecé a tomar. Ahora voy para la casa. Ya no lo voy a hacer más video hoy hasta mañana, que mañana es el ultrasonido. Y ayer la verdad es que quedó todo súper lindo con Liam y los regalitos le encantaron. Obviamente los Reyes Magos no le trajeron tanto regalo porque ya le habían traído, ya Santa le había traído. Pero bueno, le encantaron, los que le trajo eran los que más le gustaba a él. Y nada, fue un momento muy bonito estar viviendo todos esos momentos. Sé que esas tradiciones pues se ha perdido muchísimo en Cuba, porque yo sí tuve Reyes Magos, Navidad sí, Santa no, porque bueno, en Cuba eso no se celebra, pero los Reyes Magos sí lo tuve, hasta que obviamente ya no me trajeron más regalos. Pero bueno, nada, voy para la casa y mañana les comento todo. Así que este video sigue mañana. Y aquí comienza el día de hoy, un poco desenfocada. Bueno, ya hoy es miércoles, tenemos la consulta de bebé Dylan. Ahora vine aquí a Starbucks a desayunar algo porque tengo mucha hambre y no me dio tiempo de desayunar en la casa, dejando al niño en el daycare y todas esas cosas, no me dio tiempo. Y ya vamos para allá, vamos a ver cómo sale todo. Tengo la energía positiva y a pesar de que tengo catarro, siento que todo va a salir bien hoy y que me estoy sintiendo mejor. Vamos a ver, ya les contaré. Aún esperando. No le había dicho nada porque esta ha sido una locura. Venimos ahora al rancho a comprar unas cosas que necesitaba para el baby shower del sábado. Madre mía, hace frío y está nevando. La verdad es que no parece como nevando, pero sí está nevando y hace frío. Ahora sí, ya vamos para la casa.
Buenos días, familia. Yo voy a llevar a mi papá al trabajo y bueno, tengo consulta hoy que me mandaron mensajes que la retrasaron hasta las 10 de la mañana. Pero sobre todo iba a llevar a mi papá al trabajo y los carros están congelados. Congelados, los carros están congelados. Yo nunca había visto un carro congelado. A ver si lo había visto con nieve, pero congelado. Que literal parece que lo metieron en el congelador de un refrigerador y lo sacaron. ¡Madre mía! Vamos a ver cómo yo entro al carro. Bueno, que nada, que mi papá llamó para decir que iba a llegar tarde y le dijeron que el trabajo comenzaba a las 10. Así que podrán imaginarse. Me levanté temprano, no pudimos salir porque el carro estaba congelado. Y entonces para colmo, mi papá llama para que va a decir, le digo, papá llama porque vas a llegar tarde. Porque tengo que ir con mucho cuidado porque la carretera, mi esposo me estaba explicando que muchas están congeladas y no te das cuenta hasta que estás ahí. Y a mí la verdad que estaba con miedo porque yo nunca he manejado en este tiempo. Entonces imagínense, entonces mi papá llama y le dice, no, pero el trabajo empieza a las 10. Y pudimos llegar al consultorio. Llamé a las 10 de la mañana y la muchacha me dijo que sí, que podía venir ahora. Y ahora vamos para aquí, que está cayendo hielo. Miren esto. No sé si lo ven, pero está cayendo hielo. Acabo de salir de la consulta. Uy, hay pedacito de nieve aquí en el piso. Miren, se ve hasta blanco. Y nada, está todo bien con el bebé, estaban los latidos bien. Tengo ya la última consulta, bueno, que no es una consulta, la última visita es el jueves en la mañana, porque es que tengo que firmar todos los papeles del hospital, pero ya mi última consulta fue hoy. Hasta ahora todo está bien con el bebé. Si en caso de que haya alguna preocupación de que el bebé no se esté moviendo o algo, yo llamo urgente y me atienden. Pero bueno, hasta ahora es el día 20 de enero. A las 7:30 me hacen la cesárea. Tengo que venir a las 6 de la mañana al hospital, que ya les dije, es este. Uy, ¿dónde está? Es ese que tengo aquí atrás, es ese. Me queda aquí mismo cerca. Bueno, no de la casa, sino de la clínica. Y nada, entonces a las 6 de la mañana tengo que estar aquí en el hospital sin nada, o sea, no puedo desayunar nada, no puedo haber comido nada desde las 12 de la noche, me dijo. Pero bueno, que todo eso me lo explicaban el jueves que viene, que ya es... Hace frío. Que ya es como la consulta de firmar los papeles, de que me explican todo lo que tengo que llevar, las cosas que tengo que hacer y todas esas cosas. Pero bueno, hoy ya sí fue la última consulta del bebé. Ya casi familia, ya casi lo estamos viendo. Buenos días, familia. Ya hoy es viernes y ando en busca de cositas para la decoración del baby shower de mañana. Estoy un poco sofocada. Vine aquí a la vieja confiable del Dollar Tree a ver qué decoración encontraba para poder decorar mañana. Tengo bastante cositas que hacer hoy. La verdad es que estoy súper contenta de celebrar pues el baby shower, porque yo pues nunca lo he celebrado, nunca, bueno, ni en la revelación de sexo, porque con Liam yo no lo hice, pero bueno, esta vez sí voy a celebrar el baby shower, aunque sea algo íntimo, de familia y todo eso, pero sí lo voy a celebrar. Ya compré algunas cositas, solamente me queda ya organizar la casa, que tengo bastante cosas que organizar, lavar las cosas de bebé Dylan, bueno, algunas, y enseñarles las cositas nuevas que me han estado regalando ustedes. De verdad que soy súper bendecida por tenerlos a todos ustedes como familia virtual. De verdad, muchísimas gracias. Ahora estoy lavando el carro, ya cuando llegue a la casa se los voy a enseñar, porque me siento de verdad muy, muy afortunada de todas las cositas lindas que me han llegado, bueno, de mi lista de regalos. Pero gracias a ustedes, porque yo no había comprado nada, ya tenía que comprarlo todo ahora, pero todo lo que tengo es gracias a ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, familia, aquí con un poco de desorganización, de verdad. Me he pasado el día organizando y siento que no termino. Siento que sí, hay más cosas por organizar, por recoger y todo. Y ya llevo casi ya un mes, creo. Bueno, todavía, sí, un mes de haberme de todo el problema del lío de la mudanza. Y nada, bueno, lo que quería era
que le había comentado de que cuando llegara a la casa pues iba a agradecerle por las cositas lindas que me habían comprado de la lista mía de regalos, que de verdad estoy súper agradecida. Tengo esta cámara para el Moisés de bebé Dylan. Muchísimas gracias, Sonia, de verdad por las palabritas tan lindas que me dejaste puestas. De verdad, muchísimas gracias por la cámara. Hay muchas cosas que no me llegan con este papelito, de verdad, más allá del regalo. Me gusta mucho leer las cositas que me desean y su mensajito tan lindo, eso me encanta. Esto también me lo estuvieron regalando de la lista de regalos. Muchísimas gracias, Adriana, por este detalle tan lindo, me encantó. Muchísimas gracias, Leslie, por los teticos. La verdad que estos son mis favoritos. Lorena, muchísimas gracias por comprarme esto de la lista de regalos. Este creo que no vino con papelito, pero de verdad, muchísimas gracias. Tengo aquí esto, que es un asiento. Uy, esto es mi paño de los moquitos. Esto es un asiento. Mira, todavía tengo el Moisés también ahí, que no lo he desarmado. Tengo que desarmar todas esas cosas para lavarlo. Este es un asiento para lactancia que junto con esto me lo estuvo regalando Miguel y Tita. De verdad, muchísimo. Yo sé que van a ver este video, así que muchísimas gracias. Ya lo agradecí por teléfono, pero bueno, nuevamente agradecerles. Saben que yo los quiero muchísimo y que forman parte de mi familia, ¿verdad? Los quiero muchísimo. Buenos días, familia. Ya hoy es el último día del bloguero de la semana, porque ya hoy es el baby shower. Vine aquí de nuevo a Dollar Tree a comprar unos globos. Estos no son, ya mi esposo cogió otros. Fue bueno hacer una mini decoración. La verdad que yo no me fijo mucho en lo que es la decoración ni nada de eso, porque es que pienso que es mejor la comida que estar decorando. Segunda parada, Walmart. Que vinimos a hacer unas compritas también que faltaban para la casa y ya también para el baby shower. Y ahora es que voy a comprar el quesito en la tercera parada, que es el HEB, que vi un quesito chiquito porque al final no somos muchos y lo que siempre sobra cake. Y bueno, tampoco nosotros somos muy comedores de cake. Bueno, y este fue el elegido. No es estéticamente el cake más bonito, pero lo importante es el sabor y es 3 leches. Aquí estamos haciendo chicharrones, que todavía faltan aquí. Este es carne costilla marinada de res. Aquí estamos haciendo ribeye. Y ya son las cositas. Tenemos el congrí, que no puede faltar, el congrí cubano. Bueno, mi papá estaba, enseña el congrí. Está bueno. Ya se acabó la actividad. La verdad es que no le grabé nada porque... pues estábamos compartiendo, disfrutando el momento. Y no estaba como para estar grabando ni nada de eso. Y la verdad estaba con el lío de atender a las personas, de estarle brindando cosas y esas cosas. Y la verdad es que no tuve tiempo de grabarles absolutamente nada. La pasamos bien. Me trajeron regalitos que estoy súper agradecida porque me encantaron, que también fueron de mi famosa lista. De verdad que estoy súper... Yo no me voy a cansar de decirle lo agradecida que estoy con todos por haber tenido ese detalle conmigo. De verdad que una, no me lo esperaba, y dos, me encantaron. Y más los mensajitos que me dejaron también con los regalitos. Eso para mí fue lo más importante. Y nada, familia, espero que les haya gustado el videito. Ya la semana que viene pues es mi última semana de mujer embarazada, que todo se lo voy a documentar, todo el proceso de los últimos momentos con el bebé dentro de mi pancita, y ya de ahí ya viene el recibimiento de bebé Dylan. Aquí está Liam, que se quedó dormido ahora mismo,
de tanto que jugó, de tanto que retrasó, porque por las amistades de mi esposo, que también son mías obviamente, pues trajeron a los niños y eso, y ya jugaron aquí, que se divirtieron cantidad. Nos vemos en el próximo video. Espero que me sigan apoyando como hasta ahora con todos los videos. Estoy súper agradecida que bastantes personas pues están llegando al estreno. De verdad, muchísimas gracias. Así que nada, familia, los veo en el próximo video. No olviden suscribirse, que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Dejarme en los comentarios cómo ha sido su baby shower, si lo han hecho, cómo ha sido todo ese proceso del último momento de preparar una actividad, o cómo ha sido todo ese proceso del embarazo, de los últimos momentos del embarazo. Que déjenme decirle que ayer pues yo estuve como una medio crisis, porque limpiando el baño me dio tremendo dolor de espalda que no aguantaba, de verdad se me aguaban los ojos del dolor de espalda, y además fregando y todas esas cosas. Pero nada, ya hoy me siento mucho mejor. Tengo dolor de espalda, pero bueno, me siento mucho mejor. Ayer sí realmente me dolía bastante. Los quiero muchísimo. Son los mejores suscriptores del mundo. Besitos, los quiero mucho. Chao. People knew her by her will, to make it whatever she put her mind to. Late night